La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Tenemos un invitado especial que es el profesor Jorge Spitia, que nos estará acompañando en esta segunda parte del programa. Iniciamos, como siempre, en el análisis internacional de los hechos económicos más importantes que se registran a nivel mundial. Y desde luego lo que tenemos es la primera fase que está surtiendo la pandemia es la profundización de la desigualdad. O sea, cómo en los Estados Unidos se cumple ese postulado, por lo menos varios de los temas centrales que trató el profesor Joseph Stiglitz en los libros que ha venido elaborando relacionados con el precio de la desigualdad, con la globalización y el malestar que ha generado también la globalización como se estaba dando en el mundo. Pues la pandemia ha profundizado esta desigualdad y que no es lo mismo igual a la pobreza, porque la pobreza es medida desde el punto de vista monetario, o sea, qué capacidad de ingreso o qué ingreso registran las familias, y el de la desigualdad, pues desde luego hace referencia a todo el esquema de la distribución como tal de bienes y servicios y de oportunidades que se dan en la sociedad a nivel general. Entonces, ese tema lo vamos a trabajar hoy como nivel central, desde luego la referencia internacional. Vamos inicialmente a conocer los indicadores económicos, después vamos analizando el tema también de América Latina. Vamos a una entrevista muy interesante con la doctora Adriana Arreaza, que ella es la directora de Estudios Económicos del Banco de Desarrollo de América Latina, que es la antigua Corporación Andina de Fomento, entidad a la cual ahora llega a la presidencia el doctor Sergio Díaz Granados. Entonces, iniciamos, Alejandro, con los indicadores económicos, cómo se han comportado a nivel internacional estos indicadores, que son el reflejo de la actividad productiva, no es el producto necesariamente de una coyuntura específica, sino es un proceso acumulado y desde luego se va reflejando en la situación de la reactivación económica. En la medida que hay reactivación económica, pues ya hay demanda de materias primas y las dos arterias fundamentales de la reactivación son China y Estados Unidos. Son los dos países que se convierten en los jalonadores de la nueva etapa de crecimiento económico de América Latina. China, pues con una opción distinta, una misión diferente, una mirada internacional muy asimétrica frente a Estados Unidos, pero desde luego tiene inversiones en América Latina, tiene proyectos, tiene negociaciones, tiene alianzas aquí en América Latina, e igualmente ha participado en este desarrollo de las vacunas a nivel mundial. Y igualmente Estados Unidos con un interés prioritario en América Latina que ahora lo está tratando de reconstruir. Iniciamos entonces, Alejandro, con los indicadores económicos de este fin de semana, el cierre de miércoles y hoy jueves de los principales indicadores económicos. Sí, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestro programa Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena, Charry y nuestros invitados de hoy. Estamos comenzando con la Bolsa de Valores de Nueva York en el New York Stock Exchange. Miramos al indicador Standard & Poor's 500. Recordemos que este agrupa las 500 más representativas del mercado. Hoy lo vemos cerrando levemente negativo, el 0.86% a la baja. En el caso del Dow Jones, que agrupa las industriales, lo vemos cerrando los 34.421 puntos. Y también vemos bolsas en Europa con mucha fuerza por su economía. Miramos al DAX alemán, que es en la bolsa de Frankfurt, lo vemos en los 15.420 puntos, cerrando negativo en menos el 1.73%. En el caso de Japón, en el Nikkei, su indicador Nikkei, recordemos que esta es la tercera economía en el mundo por Producto Interno Bruto, lo vemos cerrando en los 28.118 puntos, cerrando levemente a la baja en menos el 0.88%. En el caso del indicador en la Bolsa de Londres, el FTSE 100, lo vemos cerrando los 7.030 puntos, cerrando negativo el menos 1.63%. Hoy vemos en el mercado internacional bajas que precisamente muchos las pueden mirar como rebote, y hay algo que anotaba mi estimado colega Luis Alberto, que tiene razón, que va con que estos indicadores vienen
con esa inercia de subida, precisamente desde antes de la pandemia. Recordemos que, por ejemplo, las políticas en Estados Unidos por parte del expresidente Donald Trump, al bajarle impuesto a las empresas, pues obviamente estas tenían más liquidez. Al tener más liquidez, pues obviamente generan más utilidades. Al tener más utilidades, se cotizan mejor en el mercado. Entonces era un efecto positivo. Y el efecto a nivel general de esto en bienestar es que pues muchas de las personas que están pensionadas a través de inversiones en este tipo de activos, de capitales de empresas, pues obviamente si han subido, estos fondos también han subido. Miramos, por ejemplo, materias primas importantes, y qué bueno para Colombia, que seguimos teniendo una buena noticia, porque recordemos que Colombia vive gran parte en exportaciones de hidrocarburos. Miramos al petróleo WTI en los $73 con 24 centavos, cerrando positivo el 1.44%. En el caso del Brent ya llegó a los $74 con 35 centavos y lo vemos cerrando levemente negativo el 0.03%. En el caso de materias primas refugio, vemos al oro subiendo de nuevo y cerrando en los $1.203 por onza. Lo vemos subiendo levemente el 0.06%. Y en el caso de la plata, otro refugio de capitales a nivel global, la vemos cerrando en los $25 con 99 centavos. También podemos mirar que esta semana hubo problemas a nivel internacional por una invasión en aguas territoriales de un barco del Reino Unido en aguas rusas. Entonces esto también trae un poco de componente de movimientos, temas de materias primas, tema de nerviosismo, sobre todo en la pandemia que está sucediendo. Hay una noticia también que están diciendo que Ucrania, ex antigua república de la Unión Soviética, está firmando tratados con el Reino Unido para fabricación de armas. Esto es lo que tiene que ver con buques. Esto está generando tensión entre Europa y Asia de momento. Estamos mirando también tema de criptomonedas. Miramos al Bitcoin cerrando hoy negativo menos el 4.90%, cerrando en los $32.000, $32.862. También miramos criptomonedas también importantes como la Ethereum, cerrando en los $2.142, cerrando fuertemente a la baja en menos el 9.33%. Recordemos que la mayoría de estos criptoactivos no están regulados. Hay muchos países que han tratado de sacar un criptoactivo, pero obviamente la política monetaria expansiva va en contra de la estructura misma del criptoactivo. Lo que trata y lo que genera mucha subida en el criptoactivo es la demanda que se genera sobre este activo, pero también, como es un límite para emitir cierta cantidad de criptoactivos, es lo que hace que suba y siga subiendo. Obviamente el nerviosismo del mercado y las últimas bajadas que han pasado, y países, por ejemplo, como China, que están tratando de bloquear su transabilidad, pues es lo que ha generado una devuelta de estos criptoactivos. Cabe recordarle a la gente que antes de meterse en estos mercados hay que investigar mucho, analizar mucho, mirar la forma como se va a meter, porque esto funciona como un mercado negro. De cierta forma, el atractivo de esto que miran muchos capitalistas y muchos capitales a nivel internacional es que no está regulado. Al no estar regulado puede funcionar como un paraíso fiscal, pero también tiene su vía negativa, que ¿cuál es? Pues al no estar regulado, pues obviamente hay muchos que circulan dentro de esto como mercado negro. Han habido muchas estafas, mucho robo a través de la web, en la internet. Entonces toca tener muchas precauciones con esto. Estos indicadores que nos acaba de comentar Alejandro son importante referencia para las empresas y en general para el país, porque estábamos comentando que si sube la tasa de interés en Estados Unidos, si la Reserva Federal tomara la decisión, aunque todavía no lo ha hecho, pero se está pronosticando que la tasa de interés, la Reserva Federal pueda subirla en el 2023, estamos a casi 2 años, pero eso es una expectativa de una movida o por lo menos una salida de capitales de América Latina por los estímulos y las mayores rentabilidades que pueden obtener en Estados Unidos. No tanto por los procesos inflacionarios, sino por el tema de la mayor rentabilidad. Y por esa razón es que no se baja mucho la tasa de interés
en Colombia por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, porque también, desde luego, que si se baja demasiado la tasa de interés de referencia, se está desestimulando la inversión y la atracción de capitales golondrina a Colombia. Esas son una de las tantas explicaciones que se pueden dar a nivel económico internacional. Y en el campo de América Latina, pues tenemos una referencia importante. Hoy vamos a entrevistar a un diálogo con la directora de Estudios Económicos de la Corporación Andina de Fomento, la doctora Adriana Arreaza, quien nos va a comentar un tema especial de la pandemia, cómo se ha profundizado la desigualdad como producto de la pandemia, porque ya desde luego la desigualdad en América Latina es muy grande, y particularmente en Colombia la distribución del ingreso y lo que se hace referencia al coeficiente de Gini. Esa concentración que en Colombia está por encima del 0,5, 0,50, que es muy, muy, muy grande. Entonces vamos a escuchar a la directora de Estudios Económicos de la Corporación Andina de Fomento, la doctora Adriana Arreaza. Chicos de los sectores más pobres frente a los sectores de mayores ingresos por temas de conectividad. Entonces, digamos, eso ya amplía las diferencias de aprendizaje de un chico que tiene computadora, wifi todo el tiempo, versus un chico que le mandan la tarea por WhatsApp o por mensaje de texto, y eso es todo lo que recibe durante el día. Entonces, ahí yo creo que lo que va a ser clave primero es medir un poco o tratar de identificar cuáles son, digamos, los sectores más vulnerables, dónde han ocurrido las mayores pérdidas en términos de educación y las pérdidas de habilidades para, digamos, diseñar quizás las políticas más adecuadas para, digamos, recuperar esos aprendizajes perdidos y evitar que se trunque la formación de capital humano de los niños y los jóvenes. Y, digamos, el tema social, de nuevo, no puede vincularse del tema productivo, ¿no? Ninguna economía ha salido de la pobreza y de la desigualdad sin tener un crecimiento sólido y sostenido. Y las tasas, digamos, bajas de crecimiento de nuestras regiones, pues también tienen que ver en parte con esa baja productividad que también se asocia con, digamos, altos niveles de informalidad que atraviesan todos los sectores productivos, que jalonan hacia abajo digamos, la productividad agregada de las economías. Entonces yo creo que hay que hacer esfuerzos para que se den puestos de trabajos formales en los sectores, digamos, productivos y con mayor potencial en los próximos años, y que puedan contratar a estos jóvenes. Y para eso, digamos, hay que, digamos, por un lado preparar a los jóvenes y por otro lado tener un mercado que los absorba y crear quizás pues también un balance entre tratar de reducir los sobrecostos que existen en muchas de nuestras economías a la contratación y a la realización, ¿no? Porque yo creo que esto es algo que, si bien trata de ser un beneficio social, favorecer a las pymes, etcétera, al final del día, pues lo que termina es truncando un proceso de formalización, truncando el acceso al crédito a las empresas que se quedan pequeñas, se quedan informales, se quedan de baja productividad. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que atacarlo desde las dos puntas, desde el punto de vista de la oferta, digamos, laboral, tratando, bueno, de ver, digamos, cuáles fueron las heridas que quedaron durante esta pandemia, cómo tratar de subsanarlas, y desde el punto de vista de la demanda de esos trabajadores, fomentando o tratando de buscar las medidas que puedan facilitar una mayor creación de empresas formales que los contraten. Y eso tiene que ver, puede tener que ver con regulaciones laborales, con temas impositivos o con temas de complejidad de los trámites, que, digamos, son cosas que pueden mejorarse. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo en diagnosticar eso para facilitar esta creación de empleos y este fortalecimiento del capital humano. Esta es una importante charla que logramos con la directora de Estudios Económicos, Adriana Arreaza. Ella básicamente es una venezolana que también analiza muy a fondo el tema de su país, pero está en este momento en la Corporación Andina de Fomento, ahora se llama Banco de Desarrollo para América Latina,
el cual pues va a ser presidido por el doctor Sergio Díaz Granados, por un colombiano. Pero lo importante de este análisis que hace Adriana es todo lo que tiene que ver con la educación y la asimetría que se presenta y lo que nos ha dejado la pandemia. Mientras hay sectores muy grandes de la población que no han podido tener acceso a la transformación digital y no tienen la disponibilidad de los recursos, lamentablemente la distancia educativa fue mucho más profunda en esta etapa. Y el rezago que se está viviendo en el mundo y particularmente en América Latina es muy grande. Los jóvenes que no tuvieron la misma oportunidad de capacitarse es 1 año, 2 años perdidos, y es una generación perdida en el campo de la formación. Ella nos anotaba cómo es también necesario una educación pertinente, o sea, cómo formar a los jóvenes en esos sectores donde se están necesitando, donde hay demanda de mano de obra calificada, para que ellos puedan tener un futuro económico por lo menos incierto que si se aglutinan en unas carreras que ya están completamente saturadas. Entonces, esa es una parte importante. Otro aspecto importante que ella comenta es la necesidad del apoyo de las entidades multilaterales. Las entidades multilaterales no tienen el suficiente músculo financiero para poder asumir las pérdidas y el colapso de la pandemia. Y por esa razón se recomienda en este momento que los países más ricos y que tienen la posibilidad, como el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, como el caso del euro en la Unión Europea, como el caso de la libra esterlina, el mismo yuan en China, pues puedan aportar más recursos a estos organismos multilaterales para que se generen unos fondos de riesgo y de inversión mucho más grandes y puedan hacer en esta etapa una gestión de solidaridad con los países pequeños y medianos o de mediano y pequeño ingreso para que puedan tener financiamiento a los programas de infraestructura, porque la doctora Adriana Arreaza habla de la necesidad de que estos países tienen que construir carreteras, construir aeropuertos, construir nuevas infraestructuras en educación, en escuelas, en salud, pero no tienen los suficientes recursos. Entonces, ahí es donde pueden las entidades multilaterales ayudar a los países con créditos, con tasas de interés muy blandas, con recursos no reembolsables y con esa inyección de dólares o de capital internacional que pueden aportar los países de mayor desarrollo. Entonces, ahí es donde se puede ver un nuevo diseño del sistema financiero internacional. Ella no lo alcanza a plantear porque ella se queda un poco en la ortodoxia, o sea, que realmente los países deben controlar sus cuentas fiscales, o sea, no tener déficits fiscales, pero eso no se le puede pedir a Centroamérica, a los países pequeños centroamericanos o a los países más atrasados en Sudamérica, porque en caso contrario nos profundizamos, o sea, sigue siendo muy grande la distancia entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Y de otro lado, como lo vamos a ver con Jimena, pues no vamos a tener las suficientes vacunas para garantizar la inmunidad colectiva, y si el riesgo de contagio es más alto en América Latina, naturalmente que Estados Unidos tiene que seguir trabajando de la mano con América Latina y tendrá que presentarse flujos migratorios o flujos de comercio entre Estados Unidos y América Latina, y Estados Unidos también se pone en peligro, la misma Unión Europea, como está pasando ahora, que no están dejando entrar a colombianos en algunos países de Europa por el nivel de contagio que tiene en este momento Colombia. Entonces tenemos cerradas las fronteras en muchos sectores de Europa por la situación de la pandemia. Pero Jimena, cuéntenos en Estados Unidos cómo está avanzando y realmente ese lento crecimiento de vacunación, cuáles factores los pueden explicar, porque no avanza en Estados Unidos, y usted que está allá en Los Ángeles nos puede comentar de manera detallada qué está pasando frente a estos programas. Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros oyentes, para nuestro equipo. Quería, antes de responderle, doctor, decirle lo siguiente. Es curioso, o curioso no, es tenaz que lo que nos mencionaba ahorita la doctora, referente al tema de educación en Colombia. O sea, en Colombia hablamos de transformación digital cuando no hay conectividad en zonas rurales, lo hemos mencionado en muchas ocasiones. También es cierto que las personas que viven en zonas rurales, bueno, primero no tienen conectividad y segundo, cuando se cierran las clases en los colegios no solo se afecta el tema educativo, sino adicional, muchos niños van a comer en estos colegios. Entonces el problema nuestro realmente es aún es espantoso, porque los niños, fuera de que van a atrasarse en su proceso educativo, pues tampoco están comiendo. Entonces en Colombia sí, no hay vacunas, tampoco hay colegios, y pues ese ha sido otro de los debates que ha estado muy fuerte, si abren o no, pero indudablemente hay que mirar el problema más global, más grande, y mirar quiénes son los más afectados. Ya sabemos que la población, pues los niños menores, pero adicionales que pues no reciben
ni una comida muchas veces al día. En Estados Unidos el proceso educativo también ha sido muy lento. Los reportes que hay en temas educativos es que finalmente, como no estábamos preparados para la conectividad en ninguna parte, pues obviamente los índices en resultados académicos han sido menores, ¿no? Han sido pues relativamente bajos comparados con años anteriores. Entonces acá se cuenta con los recursos, pues ellos tienen Chromebook, tienen computadores, tienen internet. Sin embargo, el índice de educación pues bajó cantidad. En Colombia no tenemos nada de eso y pues tenemos problemas aún peores como alimentación y demás. Les cuento ahora sí, pues hablando de las vacunas, cómo va este tema acá en Estados Unidos. Les cuento que según los datos de la CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, al día de hoy se han distribuido 385.495.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se han aplicado 332.345.000 dosis de vacunas. Han fallecido 606.218 personas. Al día de hoy, del total de la población, tiene el esquema completo de vacunación solamente el 47.6% y el 51.1% tiene al menos una dosis. Lo hemos mencionado en varios programas que los estados con más muertes relacionados con el COVID-19 y que a su vez tienen unas tasas muy bajas de vacunación, menos del 30%, siguen los estados Arkansas, Missouri, Wyoming, Alabama, Arkansas, no ha subido la vacunación en estos estados y curiosamente, pues esta semana lo dicen los medios, esto tiene que ver con que en estos estados fue donde Donald Trump tuvo mayor votación. Entonces están haciendo como una relación diciendo que esa es la razón por la cual no quieren ir a vacunarse. Entonces, a pesar de las fuertes campañas que han hecho acá, les comentaba que ahora lo que están haciendo es rifas, creo que es $1 millón que están rifando dentro de las personas que acudan a los sitios establecidos para tomar la vacuna, pues habrá un ganador. Les cuento también que esta semana hicieron un cuestionario y le preguntaron a las personas cuál es la persona que tiene más confianza para usted, en quien usted cree, que usted pues confía en su salud. Entonces le respondieron, la mayoría de las personas respondieron que su médico de cabecera, razón por la cual esta semana el presidente Biden lanza nuevamente una campaña fuerte de vacunación y lo que van a hacer es que le van a dar vacunas a estos médicos de familia para que ellos a su vez, pues como son en quienes la población más confía, pues puedan aplicar estas vacunas y ojalá pues aumente los índices de vacunación porque pues sí, realmente tenemos casi la misma cifra que reportamos la semana pasada. Gracias, Jimena. Este análisis interesante de lo que está pasando en Estados Unidos y que obviamente es un referente para Colombia, ya con muchas vacunas, con mucha disponibilidad para hacerlo y aquí con pocas vacunas y con muchas dificultades para que la población pueda acceder a este plan de vacunación. En el caso particular de Bogotá, van 4 millones de personas que se han vacunado según el informe de la Secretaría de Salud y pues desde luego se está avanzando. Ya no hay disponibilidad de Pfizer para la primera vacuna, solamente para las personas que tengan pendiente la segunda vacuna de Pfizer y las otras vacunas Sinovac y AstraZeneca, esas sí hay disponibilidad en Bogotá. Eso es un referente porque si se está abriendo la economía y no hay una inmunidad colectiva, pues naturalmente los riesgos son más altos de la posibilidad de contagio de más población. Pero nos acompaña esta tarde para seguir en este tema, en este análisis de cómo ha influido la pandemia en la profundización de la pobreza y de este otro tema que no es igual, pero que también está afectando esa posibilidad, esa distribución de recursos. En la medida que el crecimiento económico va cayendo, es cada vez más difícil hacer una redistribución de esa riqueza. Estamos con el profesor Jorge Enrique Spitia de la Universidad Nacional de Colombia y pues hace poco hicieron un libro muy importante con el profesor Luis Jorge Garay, también investigador de muchos años, Dinámica de la Desigualdad en Colombia.
Y lo invitamos precisamente porque este análisis es muy importante en panorama económico de cómo la pandemia a nivel global y a nivel en Colombia ha venido profundizando esta situación de pobreza y de calamidad que sufren las familias en distintas partes del mundo. Más desempleo, más desigualdad, más dificultades para acceder a los distintos bienes públicos. Profesor Espitia, muy buena tarde. Iniciemos exactamente dentro de ese libro que ustedes escribieron, que trabajaron en este tema de la desigualdad, cómo la pandemia puede ir profundizando y cómo ustedes podrían perfectamente desarrollar otros capítulos post-pandemia frente a la desigualdad que nos está dejando la pandemia. Muy buena tarde y bienvenido a Panorama Económico. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Quería comenzar con un par de elementos de los que que estaban destacando. En la encuesta del DANE se le pregunta a los hogares si se consideran pobres. El 43% de los hogares contestan que se consideran pobres a nivel nacional, 37% en las cabeceras y 63% en el sector rural. Y con el tema del servicio del Internet, que estaban hablando anteriormente, el 51% de los hogares tienen Internet en su hogar, 60% en las cabeceras, 16% en el sector rural. Pero adicionalmente se les pregunta a los hogares, ¿usted tiene computador para uso en el hogar? Y el 33% contesta que sí tienen computador a nivel nacional. En las cabeceras, el 39%. Y en el sector rural, el 10%. Encuesta nacional del DANE. ¿Qué quiere decir esto? Y estamos hablando de esto diciembre del 2020. Entonces, el impacto que va a tener esto en las familias no solamente va a ser en la concentración del ingreso y de la riqueza, sino en las oportunidades. ¿Qué va a pasar con los niños a nivel educativo en estas condiciones? Con 16% de servicio de Internet y 10% de computador en el hogar, y muchas veces el servicio de Internet es únicamente para poder manejar algunos elementos en el celular. Pero sí, adicionalmente esto es completamente heterogéneo a nivel de las regiones. ¿Sí? En Bogotá, sí, los que dicen que tienen Internet es el 73% y los hogares que tienen computador es el 52%. Comparado con Chocó, donde el 6% de los hogares dicen tener Internet en el hogar y 7% que tienen computador. Y así se puede distribuir a nivel nacional este tipo de cómo se ha venido concentrando las oportunidades en los que más tienen y no en los más pobres. Profesor Espitia, una pregunta que le quería hacer. Mucho gusto, Alejandro Velandia. Mucho gusto. Con respecto a lo que usted está hablando, le quería preguntar primero, ¿cuál es la medición para saber cuál es el estándar o la medida de pobreza? Esa es la primera. Y la segunda, pues hablamos de concentración de riqueza, pero en esta pandemia hemos visto que muchas personas de estratos altos, que son los que subsidian a los bajos, muchos la están pasando peor que de estratos bajos porque no están subsidiados, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar esto en la globalidad? Porque se supone que la economía es para todos, los derechos son para todos, y porque una parte de la población, por ejemplo aquí en Colombia, que es uno de los países donde existe estratificación, en otros países no existe eso. En estos temas de pandemia hay muchos de estratos 5 y 6 que la están pasando muy mal, les está tocando vender sus activos. ¿Cómo analiza esto usted desde esto que nos está hablando de la pobreza? Sí, el DANE tiene un sistema de medición de la pobreza por clases sociales, ¿sí? O sea, esto no nos lo estamos inventando nosotros, sino que es con base en la medición del DANE, ¿sí? Entonces el DANE
¿qué señala? El DANE señala que una persona se considera pobre si vive con menos de lo que corresponde a la línea de pobreza definida por el DANE. La línea de pobreza del DANE es 331.688 pesos por mes, es decir, 11.000 pesos diarios. Todo aquel que viva con menos de 11.000 pesos diarios se considera pobre. Ese es el primer elemento. Segundo elemento que tiene el DANE es que hay unos hogares que se consideran vulnerables. Esos hogares que se consideran vulnerables son aquellos hogares que viven entre la línea de pobreza, es decir, 11.000 pesos al día o 331.688 pesos por mes y 653.781 pesos por mes. El que se encuentre en ese rango, la persona que se encuentre en ese rango es considerada vulnerable. Y de clase media, se considerará de clase media aquel que tenga un ingreso mensual entre 653.781 pesos y 3.520.360 pesos al mes. Los que estén en ese rango serán considerados de clase media, y todo aquel que tenga un ingreso mayor. Perdón, profesor. 360 se considerará de clase alta. Perdón, profesor, en eso que usted acaba de decir, ¿usted no le parece desproporcionado decir que una persona de clase media es una persona con unos ingresos de 600 a 700 mil pesos? Yo no estoy calificando nada, yo solamente estoy diciendo los rangos que tiene los rangos que tiene. Yo no estoy colocando aquí ningún rango. No, simplemente estoy haciendo una pregunta. Ojo con esto, ojo con esa pregunta, porque la pregunta no es la del hogar. Este ingreso es por persona. Por persona. O sea, si una persona, o sea, yo puedo tener en mi hogar 4 personas, si me gano 1 millón de pesos mensuales, el ingreso de cada uno de nosotros es 250.000, o sea que estaríamos en línea de pobreza. ¿Sí está claro? Sí, si claro. Es que mi pregunta... yo no voy a discutir eso ahorita porque no me interesa, yo quiero solamente presentarles los datos de qué es lo que sucede en este ámbito. ¿Sí? En este ámbito, porque creo que ese es un elemento importante de discusión. ¿Sí? Usted me dice, claro, que la clase alta está pasando mal, pero es que los niveles de pobreza que tenemos es que entre clase alta, entre clase pobre y vulnerable está el 70% de la población. 70% de la población. Por eso mismo es que le hago la pregunta. ¿Sí? Entonces, en ese ámbito... Alejandro, espere que termine la intervención. Entonces, en ese ámbito encuentra uno ese primer elemento ahí que es importante tener presente. El otro elemento que es importante tener presente es los datos que presenta las declaraciones de renta de la DIAN y las supersociedades. Las supersociedades acaba de sacar hace 2 semanas las 1.000 empresas más grandes y también las 10.000 empresas más grandes. El 0.25% de las 10.000 empresas más grandes de Colombia, según las supersociedades, concentra el 37% del patrimonio. El 1% de las empresas con menores ingresos necesitarían 309 años para tener un patrimonio como ese. Con base en las declaraciones de renta de la DIAN, 15 personas jurídicas concentran el 29% del patrimonio declarado. El 25% de las personas jurídicas con menores ingresos requerirían 485 años para sumar ese patrimonio. En el caso de las personas naturales, el decil 10, con base en las declaraciones de renta, el decil 10 tiene un ingreso
de 63 veces superior al del decil 1 y tiene un patrimonio de 152 veces superior al del patrimonio del decil 1. El 1% más rico del país que declara renta en Colombia tiene un ingreso 304 veces superior al del decil 1 y tiene un patrimonio de 708 veces superior al patrimonio que tiene el decil 1. Y el 1 por mil más rico, el 1 por mil más rico de las personas naturales tiene un ingreso de 1.400 veces superior al del decil 1 y tiene un patrimonio superior en 4.000 veces el del decil 1. Yo creo que los del decil, los del 1% más rico y los del 1 por mil más rico, no creo que la estén pasando mal con la pandemia. Y en materia de distribución, otro elemento importante, profesor Espitia, el tema de tierras en el país, el tema de la concentración, que el coeficiente de Gini también es supremamente concentrado para Colombia. Eso que ustedes analizan en el libro también, ¿cómo impacta en la posibilidad de tener pues una inclusión en la producción nacional? Porque hay muchas tierras inactivas, improductivas y que no generan ningún agregado desde el punto de vista productivo. ¿Ustedes cómo lo analizaron en su libro? Pues nosotros observamos que hay un alto nivel de concentración de la tierra en el país, con lo cual tiene uno que los niveles de concentración de la tierra es más o menos la siguiente. De cerca de 2.600 unidades productoras agrícolas, o sea, 2.600 unidades productoras agrícolas, el 74% se concentra en unidades con menos de 5 hectáreas, 74%. Y solamente el 0.18% tiene unidades productoras mayores a 1.000 hectáreas. De las 71 millones de hectáreas, 71.598.000 hectáreas, 71.598.000 hectáreas que tiene el censo agropecuario del DANE, el 61% se concentran en unidades productoras mayores a 1.000 hectáreas. Mayores a 1.000 hectáreas. Y tan solo el 3.21% está concentrado en unidades agrícolas menores a 5 hectáreas. Entonces hay una alta concentración de la tierra, pero no solamente eso, hay problemas entre la vocación del suelo y el uso del suelo. ¿Sí? Hay suelos que son aptos para la agricultura y están en ganadería o están en descansos. ¿Sí? Entonces también hay que poner a pensar cómo se puede poner a producir esas unidades o a mejorar el uso del suelo respecto a la vocación. Jimena, ¿tiene alguna pregunta para el profesor Espitia? Sí, quería preguntarle vocación, ahorita que lo mencionaba sobre los problemas del uso del suelo, y cuando se refiere a vocación, ¿es el uso y disfrute o...? No, la vocación es unas condiciones agrológicas que tiene el suelo y las clasifica el IGAC. El IGAC dice, estas tierras son para aguas. ¿Sí? Entonces dice, dada estas características, estas tierras son aptas para agricultura de tal característica, por tal agrología. Entonces, con base en eso, entonces ellos llegan y clasifican las tierras y comparan, cruzan la información de la composición de la tierra con el uso que se le está dando. Digamos que con todas las estadísticas que tienen en este valioso documento, ¿qué recomendaciones puede usted formular pues con toda esta información? Pues una de las recomendaciones que hemos venido
que hemos venido sugiriendo en el tema de la concentración del ingreso y de la concentración de la riqueza. Una de las recomendaciones que se ha hecho, y más para atender esta crisis, por un lado, es que se grave el patrimonio de las grandes empresas que tuvieron ganancias entre el año 2019 y el 2020, que eso está, el dato lo tiene la Superintendencia de Sociedades y es público. Si uno gravara a esas empresas que tuvieron ganancias con un impuesto al patrimonio parecido al que se gravó en el año 2011, tendríamos un ingreso cercano a 5 billones de pesos. Adicionalmente, se puede pensar en eliminar los beneficios fiscales que tienen las empresas. Hay empresas que tienen beneficios fiscales por ingresos no constitutivos de renta, que son supremamente importantes y que es importante reducirlos. Los ingresos no constitutivos de renta de las personas jurídicas, según la DIAN, asciende a 40 billones de pesos. 40 billones de pesos. Si uno quitara ese beneficio fiscal y lo gravara a la tarifa nominal del 33%, obtendría cerca de 13 billones de pesos. Las rentas exentas son cerca de 13 billones de pesos. Y alcanzaría uno a obtener, si se quitaran esas rentas exentas, 4 billones de pesos. En los ingresos no constitutivos de renta llama la atención que 24 billones corresponden a dividendos no constitutivos de renta. Y lo que más impresión da es que cerca de 100.000 empresas que presentan declaración de renta ante la DIAN no declararon gastos de personal ni gastos de parafiscales. ¿Qué tipo de empresa es esa que no tiene gastos de personal ni gastos de nómina ni paga parafiscales? Esa no es una empresa, ¿sí? Pero cerca de 100.000 y tienen un buen porcentaje de dividendos no constitutivos de renta. ¿A qué se debe eso? Los dividendos, cuando se distribuyen entre empresas, la tarifa es 0. Si un dividendo se distribuye a una persona natural, paga impuesto de renta. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo no me voy a declarar como persona natural para recibir dividendos, sino que creo una empresa y recibo los dividendos y no pago. Esa característica la tiene nuestro sistema tributario. En el otro ámbito se busca que el 1% y el 1 por mil más rico, a las personas naturales del 1% y el 1 por mil más rico, paguen impuesto al patrimonio. Con esto obtendríamos cerca de 3 billones de pesos. Y que se les eliminen las exenciones fiscales que tienen. La misma comisión de expertos de beneficios fiscales dice que las tarifas para el 1% y para el 1 por mil más rico, las tarifas efectivas están cercanas al 2% de su ingreso bruto, mientras que hay otros asalariados que la tarifa efectiva está en el 10%. Alejandro. Le iba a hacer una pregunta con respecto a lo que viene hablando, pues para mirar las cosas desde los dos ángulos, ¿no? Es importante hablar de asistencialismo, es importante hablar de economía social, pero hay una cosa que yo veo en ciertos economistas que no sé por qué se van mucho a castigar la generación de riqueza, pero no sé, y tratan de generar mucho asistencialismo en cambio de ir al desarrollo para que todos se vuelvan ricos en un país. Me explico. Un país con bajos impuestos, caso de Irlanda, caso de Singapur, con esas tasas a las sociedades del 10 al 12%, pues obviamente, por un lado, atraen mucha inversión extranjera. Por otro lado, los inversionistas internos tienen la posibilidad de invertir en activos estratégicos a través de bolsa o de forma indirecta en nuevos negocios,
pero precisamente con estos impuestos tan bajos se vuelven más competitivos a nivel internacional. Entonces, ¿el dictado en esto cuál es? Que generan precisamente un ambiente, dinámica de negocios para que muchos puedan armar negocios, muchos pueden armar emprendimiento, porque cuando uno habla de emprendimientos en un país que tiene altas tasas tributarias, no sé si el profesor sabe que en Colombia, si usted suma todas las tasas de impuestos, llegan a sumar del 60 al 70%. No por nada, por ejemplo, países como Argentina en la crisis, muchas empresas fueron saliendo. En Colombia hay muchas empresas medianas y pequeñas que vienen sufriendo, hasta algunas grandes. A unas les ha ido bien, en eso estamos de acuerdo. Pero lo que voy acá es con el dictado que siempre se da con este argumento. O sea, ¿por qué se tiende a incentivar a través del impuesto o a través de otras cosas a los que no producen, y a los que producen se les quiere castigar más? Claro, se mira en la globalidad que debe haber una repartición, pero ¿por qué no miramos el tema de los impuestos? Porque Colombia, por ejemplo, permite altos salarios de servidores públicos que van de 30, 40, 50 millones de pesos y altísimas pensiones también para servidores públicos. ¿Por qué no se regula todo esto, así como lo hicieron países de Europa, que en las crisis de deuda les tocó regular todo esto? Entonces, porque este programa también lo miran muchos empresarios y lo miran personas que les gusta y quieren el emprendimiento, miran datos. Estos datos que usted nos ha dado son muy interesantes, son muy buenos, positivos en la globalidad, pero precisamente yo quería hacer acá interlocución, es para que el oyente logre mirar las cosas desde distintos ángulos y desde distintas posiciones de la sociedad, porque no es fácil, o sea, es fácil hablar de pronto solo como empleado, o es fácil hablar solo como empresario, o solo como emprendedor. Lo ideal es mirar todos los ángulos, porque una de las cosas que más le puede cansar a un emprendedor en este país son las altas tasas tributarias. Y otra pregunta que le quería hacer. Usted hablaba, por ejemplo, de que el 37%, el 0.25 de la población tiene el 37% del mercado. Pero, por ejemplo, ¿qué le podemos decir a emprendedores? De las empresas. No de Sí, las... precisamente, ¿qué le podríamos decir a emprendedores? Como empresas unicornio, que hay unas que crecen brutal, o sea, caso de WhatsApp, caso de Facebook, que se puede replicar en Colombia, o caso de otras que se tiende como a querer multar al que crece rápido, porque es que también al que se le ayuda emprendiendo, gracias a los capitales y a las financieras, pueden llegar a acumular capitales grandes y a generar grandes soluciones en la sociedad. Por ejemplo, como lo hablábamos, si usted mira, por ejemplo, Facebook tiene más de 500.000 millones de dólares en activos en bolsa. Está por los 600, 700.000, caso de Apple, obviamente estamos hablando de casos extranjeros, pero ¿por qué no en Colombia se incentiva precisamente ese crecimiento acelerado, ese desarrollo? ¿Por qué, por ejemplo, el impuesto a los dividendos, por qué no se quita? ¿Por qué se lo digo yo? Dentro de inteligencia financiera, lo que se trata, y eso es una nueva tendencia, que las personas aprendan inteligencia financiera, que aprendan a manejar sus recursos, que gran parte del ahorro que ellos obtienen se vaya a invertirlo en activos que les generen dividendos y les generen un valor. ¿Sí? Eso es ayudar e incentivar a la generación de riqueza individual a través de la inteligencia financiera. Porque como yo le decía, profesor, también es injusto para muchos que los que más pagan, muchos de los que más han pagado, que viven en estratos altos, en este momento la están pasando muy mal. A ellos, ¿quién nos defiende? ¿Quién defiende su bolsillo? Entonces, creo que esa es una cuenta por ahora. Sí, señor. Profesor Espita, ¿lo escuchamos? Sí, no, ellos se defienden solos. Ellos tienen, el poder económico tiene poder político. Pero bueno, yo no quiero meterme en esa discusión, yo solamente quiero señalar lo siguiente. Los países evalúan la tarifa efectiva, ¿sí? Ellos no suman tarifas por tarifas, ¿sí? O sea, sí, yo tengo una tarifa aquí del 33%, pero me permiten hacer exenciones por esto, por lo otro. Hemos encontrado, la DIAN ha encontrado en las auditorías de que en las empresas se pagan mercados, ¿sí? Hay compras de carne, hay compras de arroz, hay compras de aceite de oliva. Entonces la DIAN se ha preguntado, bueno, ¿y estos gastos qué son? ¿Sí? Esos gastos corresponden a los gastos de administración y gastos de distribución, ¿sí? Y están sobrevalorados esos gastos. Algunos directivos de algunas empresas decían, si ustedes evalúan los gastos que tenemos algunos directivos de las empresas, el
ese gasto, el gasto de la familia, del directivo, si ustedes los evalúan y hacemos el análisis, resulta que el gasto nuestro está por debajo del gasto del promedio de los hogares en Colombia. ¿Por qué? Porque es que la buena parte del gasto de la familia lo paga la empresa, ¿sí? Yo en la casa tengo mi carro, que no corresponde a mí, sino que es el carro de la empresa. Tengo una persona que me maneja, lo paga la empresa. Tengo una persona que me ayuda en el servicio de la casa y lo paga la empresa, ¿sí? Mi esposa está trabajando y está trabajando en la empresa, y el carro que tiene mi esposa también lo paga la empresa. Entonces, ese tipo de cosas, ¿qué es? ¿Sí? O sea, eso hay que comenzar a limpiar. Sí, le quiero hacer una pregunta en ese punto que acaba de hablar. Hay países como Irlanda que tienen una tarifa baja, ¿sí? Y muchos países se han venido quejando. Y ya ahorita está la discusión de si le vamos a colocar un impuesto a las empresas grandes a nivel mundial, que la estaba proponiendo el presidente Biden del 21%, y el grupo de los 7 lo aprueba en el 15%. ¿Sí? ¿Por qué? Para evitar un poco esa tal competencia entre países, de que si yo bajo la tributación, muchos países se vienen para acá. Nosotros podemos bajar la tributación, pero es que nosotros tenemos un problema de seguridad nacional, tenemos problemas de narcotráfico, ¿y eso cómo se resuelve? Eso se resuelve es con bienes públicos que necesitan los empresarios y necesitan los ciudadanos, como es la defensa y la justicia. ¿Y eso cómo se paga? Eso se paga con recursos. Eso hay que tener recursos. El gasto público en buena medida viene dado por los ingresos que se tengan. Que yo no quiero montar una empresa de última generación. ¿De última generación qué quiere decir? Gente que maneje el internet, gente que maneje los computadores, gente que maneje la inteligencia artificial, gente que maneje 2 o 3 idiomas. Eso es capital humano. ¿Y capital humano qué hay que hacer? Hay que mejorar la educación. Con los indicadores que leí al principio, ¿va a mejorar la educación? Yo no creo. Sí, con la generalización de la pobreza no se puede desarrollar un país. Lamentablemente se nos está agotando el tiempo, profesor Espitia, estamos llegando al final de Panorama Económico. Alejandro, ¿tenía alguna pequeña pregunta? Porque nos queda la invitación. Sí, quería hacer una pregunta y pues un paralelo, ¿no? O sea, un minuto tenemos, Alejandro, un minuto. Nosotros miramos que estábamos al lado de un país vecino que es Venezuela, que es el país que más tiene reservas de petróleo en el mundo. O sea, de cierta forma, si uno cuantifica esas reservas a precio dólar, pues es un país muy rico, pero es un país pobre. ¿Por qué? Por la mala administración pública. Hay muchas razones en lo social, en las políticas económicas sociales, pero ¿qué es lo que ha pasado curiosamente con los países que se van mucho a lo social, pero no saben manejar las finanzas públicas? Todos se quiebran. Miren el caso de Argentina, miren el caso de Brasil, que Brasil decían que podía ser un ejemplo a nivel global, pero se desfasaron en el gasto público, llegaron a tener unas cuentas en rojo y siendo un gran exportador. Entonces, a lo que voy, que es, ¿por qué vamos a multar a los países o por qué los vamos a aislar los que son eficientes manejando sus dineros públicos? Miren el caso de Singapur, era un país sin materias primas, sin riqueza, pobre, con mucha corrupción. Llegó Lee Kuan Yew, formó un sistema, generó unas buenas finanzas públicas y es de los países más atractivos a nivel internacional para llamar a inversionistas, crear empresas y llamar precisamente la riqueza. Es de los países que más tiene el Producto Interno Bruto per cápita y de los más altos del mundo. Casi siempre se está peleando los 2 o 3 primeros lugares. Entonces, ¿por qué no hacer más bien la invitación a que un país tribute menos, pero que se maneje mejor el dinero de los impuestos y que haya participación? O sea, que sea atractivo producir, porque las rentabilidades al producir o en la intermediación de servicios sea muy alta. ¿Por qué no hacemos este tipo de invitación? Porque es que de verdad, los que no han tenido empresas, los que no han invertido, los que no han estado empapados realmente en la economía, no saben cuál es la dinámica de esto, y no por nada Colombia está importando más de lo que exporta, porque producir acá y hacer empresa acá es muy complejo.
Bueno, Alejandro, sí, hay otros factores como la apertura económica que destruyeron el aparato productivo. Pero bueno, el profesor Espita, ¿tiene algún otro comentario final? ¿Está con nosotros o ya se retiró? Sí, el profesor Espita ya se retiró de la línea, pero hay unos temas que quedan en pie para un próximo programa, analizar el modelo económico, el sistema de producción, en fin, porque realmente no solamente se descarga todo. La pandemia nos ha enseñado que el último bastión, así los empresarios quieran decir que son los que generamos valor y generamos riqueza, el último que puede salvar o no salvar, en el caso de Estados Unidos se ha demostrado que si no es por la emisión primaria de 5.2 billones, no se reactiva la economía, porque ningún empresario va a sacar 5.2 billones para invertir en la reactivación de la economía norteamericana. Entonces, se ha demostrado que es el Estado, que es el dinero público y que es la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo el que sacó adelante a las empresas, no que las empresas sacan adelante a los estados. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández. Hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, María Jimena Charri, Alberto Ávila, en el control máster de Ingeniero Sonido Luis Taza. Hasta pronto, muy amables por su audiencia. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.